Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Un placer saludarles nuevamente. Ya estamos en el día martes 14 de abril, listos para estudiar la palabra de Dios con ustedes. Qué rico saber que nos están escuchando y que podemos compartir nuevamente este maravilloso estudio. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Sean todos muy bienvenidos. Iniciamos nuestra lección de hoy con el tema Jesús y toda la Escritura. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35 y el versículo 44 y 45. ¿Cómo usa Jesús las Escrituras para enseñar a sus discípulos el mensaje del Evangelio? Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Versículos 44 y 45. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Recordemos la pregunta: ¿cómo usa Jesús las Escrituras para enseñar a los discípulos el mensaje del Evangelio? Dice impresionantemente: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él. Así que vemos que Jesús tenía un amplio manejo, un amplio conocimiento de la palabra de Dios, de las profecías. Así que el Señor le dio el lugar que merece en la palabra de Dios, mostrando la autoridad para referirse a las profecías mesiánicas, todo lo que hablaba la Escritura acerca de él. Bien, particularmente me gusta mucho este pasaje de las Escrituras porque estos dos discípulos de Cristo eran personas comunes y corrientes. No eran grandes apóstoles como Pedro o como Juan, pero vemos que Dios en su amor, en su misericordia, en su paciencia, se toma el tiempo para ir y hablar con ellos. Se toma el tiempo para caminar con ellos, se sienta con ellos a partir el pan, le muestra todo lo que dice la Escritura acerca de él y cómo el Cristo debía padecer y morir y luego resucitar. Aquí vemos un Dios de amor, aquí vemos un Dios de misericordia, de nuevas oportunidades. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos sentemos con él mediante su Santo Espíritu a estudiar las Escrituras que él ha prometido capacitarnos para que nosotros podamos entender y comprender. Amén. Es maravilloso notar que Dios se interesa por cada uno de sus hijos. Así es.
Después de la muerte de Cristo, sus seguidores estaban confundidos y con dudas. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Qué significaba? En ese capítulo de Lucas vemos que Jesús se les aparece 2 veces, primero a 2 que van camino a Emaús y luego a los demás. En 2 ocasiones diferentes Jesús les explica cómo se ha cumplido todo a partir de las profecías del Antiguo Testamento, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Nuevamente en Lucas 24:44 y 45 dice: estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Observa la referencia específica en Lucas capítulo 24 versículo 27, a todas las escrituras. Esto se vuelve a enfatizar en el segundo pasaje como la ley de Moisés, los profetas y los salmos, Lucas capítulo 24 versículo 44, y establece claramente que Jesús, el verbo hecho carne, Juan capítulo 1 versículo 1 al 3 y el verso 14, se vale de la autoridad de las Sagradas Escrituras para explicar cómo se predijeron estas cosas cientos de años antes. Al mencionar la totalidad de las escrituras, Jesús le enseña con el ejemplo a los discípulos. A medida que avanzaran en la difusión del mensaje evangélico, también debían exponer todas las escrituras para brindarle entendimiento y poder a los nuevos conversos de todo el mundo. Fíjate también que en Mateo 28, 18 al 20, Jesús les dice a los discípulos de aquel entonces y a nosotros hoy que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero esa autoridad permanece arraigada en su Padre y en toda la deidad, porque Él les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego viene el pasaje clave: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué enseña y manda Jesús? Sus enseñanzas se basan en toda la escritura. Es sobre la base de la autoridad profética de la palabra como Él vino, y es en el cumplimiento de las profecías de las escrituras como se sometió a su Padre. Muy bien, vamos a la última pregunta de esta lección. Si Jesús acepta todas las escrituras, ¿por qué nosotros debemos hacer lo mismo? Es decir, ¿cómo podemos aprender a aceptar la autoridad de todas las escrituras, incluso cuando comprendemos que no todo se aplica a nosotros hoy necesariamente? Bueno, si Jesús mismo se sometió a las escrituras, si Él mismo le dio esa importancia a las escrituras, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros, que somos sus criaturas, no lo vamos a hacer? Entonces, debemos entender primero que las escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Y si nosotros deseamos seguirle, deseamos servirle y conocerlo, pues justamente es las escrituras lo que debemos estudiar. Justamente debemos acudir a las escrituras para poderlo conocer y para poder estar más cerca de Jesús. Ahí dice en la cita del evento del Camino a Emaús que el Señor utilizó las escrituras justamente para mostrarle a estos hombres que en toda ella se hablaba de Él, y en toda la escritura se contaba cómo sería la situación con Jesús. Así que si estos hombres aprendieron siendo enseñados de esa manera, pues también nosotros podemos aprender de la misma manera, estudiando las escrituras para poder, número 1, creer más, que nuestra fe sea mayor, y número 2, para que podamos darle la autoridad a las escrituras como ellas merecen en nuestra vida, que podamos entender, como dice la pregunta, ¿cómo podemos hacer para que la escritura sea una autoridad en nuestras vidas? Bueno, justamente nosotros debemos leerlas y justamente asignarle esa autoridad que tiene, porque es ella la que me habla de mi Jesús, de cómo vivió, para qué lo hizo y cuál es ahora mi esperanza. Algo que quiero mencionar adicional a esto es que el Señor estableció la oración y el estudio de la palabra para que nosotros podamos recibir el poder que viene de Él. Amén. Por medio de su Santo Espíritu. Todo es una cadena. Yo me comunico con el Señor por medio de la oración y el Señor se comunica conmigo a través de su palabra. Para que mi fe crezca en el Señor, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír? Y el oír por la palabra de Dios. O sea, nuestra fe crece en la medida en que yo me estoy comunicando con Dios a través de su palabra. Todas esas promesas que encontramos en la Biblia, como dice el himno, son apoyo poderoso de mi fe. Si yo no leo la palabra de Dios, mi fe no va a crecer. Si yo no leo todas sus promesas, si yo no leo todos sus milagros, si yo no descubro por mí mismo que el Dios a quien yo adoro es el Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, entonces mi fe no va a crecer, mi confianza en Dios no va a crecer y siempre voy a ser un cristiano de altos y bajos. Hoy estoy bien, mañana estoy desanimado,
cristiano, pasado mañana ya no asisto a la iglesia, después estoy dudando si es verdad lo que dice la Biblia o no, porque no tengo un fundamento, no he estudiado juiciosamente la palabra de Dios. El Señor nos invita a que cada uno de nosotros podamos emplear nuestro tiempo debidamente para el estudio de la palabra de Dios y estar en comunión con Él a través de la oración. Y de esa manera nuestra fe va a crecer y recibiremos la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de este hermoso estudio. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para nosotros. Así es. Que tengan un feliz resto de día.